que se ha anunciado, se lo contamos apenas ocurrió, que el presidente de la República va mañana a promulgar la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos de las pensiones. De aquello vamos a conversar y más junto al diputado de la Democracia Cristiana y presidente además de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y eso no es poco importante, ya les vamos a contar por qué. Matías Walker, muchas gracias por acompañarnos. Lo primero que quisiera preguntarle es su reacción frente a este anuncio hecho por el presidente Sebastián Piñera y que mañana se promulga la reforma del retiro del 10% de las AFP. Hola Mónica, buenas tardes. Bueno, valorar el gesto del presidente de la República de no vetar el proyecto, de no recurrir al Tribunal Constitucional. Sabemos que además era inviable desde el punto de vista jurídico y político, lo dijimos en la tarde, al haber concurrido 3/4 partes de los diputados, más allá del mejor de los pronósticos, quiero ser sincero en eso, para la aprobación de este proyecto y que se promulgue mañana. Me parece muy importante porque es una señal de respeto a la soberanía del Congreso Nacional que ejerce su poder constituyente, un proyecto además respaldado por amplia mayoría de la ciudadanía y respetando además el principio de separación de poderes del Estado. Creo que hay una significación ciudadana y republicana muy importante en esta decisión presidencial. Ahora, ¿cuánto influyó en el hecho de que 116 diputados, que es mucho más que el quórum más alto de 2/3, hubieran aprobado la reforma? Bueno, efectivamente es una cifra impresionante. Nosotros, la verdad es que si repetíamos los 2/3 que se había establecido en el Senado, ya nos dábamos por satisfechos. Eso eran 103 diputados. Eso eran 103 diputados. Pero el hecho de haber logrado 3/4 partes de los diputados en ejercicio, de la UDI hasta el Partido Comunista, que un 53% de los diputados de Chile Vamos terminaran votando a favor, este proyecto le da una legitimidad política y social muy importante, porque yo estaba revisando recién, Mónica, este proyecto yo lo puse en tablas en la Comisión de Constitución el 1 de julio, es decir, y en menos de un mes sacarlo, de la forma en que lo sacamos, con un apoyo tan grande del punto de vista ciudadano, del punto de vista político, yo creo que le da mucha legitimidad. Y el hecho que el presidente de la República lo promulgue le da una significación de reencuentro, a mi juicio, de las instituciones republicanas con la ciudadanía, que es muy relevante. Ahora, diputado, se abre otra discusión que tiene que ver también con el proyecto que usted va a poner en tabla también en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Por qué? ¿Por qué yo mencionaba que usted es presidente de esa instancia? Porque justamente el hecho de que usted lo pusiera el 1 de julio en tabla, este proyecto, el retiro del 10% de la AFP, permitió que comenzara esta tramitación. Pero la pregunta que quiero hacerles es que ahora viene otra discusión. Viene la discusión de un proyecto que usted va a poner en tabla, que es el impuesto a los súper ricos. Para quienes nos están viendo, es un impuesto por una vez de 2,5% quienes tienen como patrimonio más de 22 millones de dólares. Y esto por una vez y para ayudar en el fondo a enfrentar la pandemia. Hecha la aclaración de qué trata el proyecto, lo primero que quiero preguntarle es si usted lo apoya en lo personal y por qué. A ver, primero mi rol, Mónica, como presidente de la Comisión de Constitución es poner en tabla y discutir todos los proyectos que declara admisible el presidente de la Cámara de Diputados, que es un diputado de gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque se ha dicho que la Comisión de Constitución está recurriendo a resquicios constitucionales. Nosotros siempre ponemos en tabla y discutimos todos los proyectos que declara admisible el presidente de la Cámara, que es un diputado de Renovación Nacional, que es un diputado de gobierno, previo informe además del secretario abogado de la Cámara. Yo creo que es una buena discusión la que vamos a tener. Hay un tema constitucional que discutir, porque usted sabe que por regla general los impuestos se establecen con una fuente legal, que además de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Bien podría esta reforma constitucional, de hecho, mandatar a la ley a establecer la regulación. Esta es una discusión que hay que dar. Yo en principio soy partidario de poder
discutir la incorporación excepcional por única vez, por eso una norma transitoria, de impuestos a los altos patrimonios, con el objeto de financiar lo que va a ser la reconstrucción del país, tal como se ha hecho en otras partes del mundo después de la pandemia, en materia de inversión pública, cuando las arcas fiscales se vean disminuidas. Podemos discutir la tasa, podemos discutir el monto sobre el cual se va a gravar el impuesto. Yo estoy consciente que en otros países se ha producido una fuga de capitales. Es que, diputado, sí, pero a ver, aclaremos el primer punto. El primer punto es que usted sostiene que sí, que está de acuerdo con este impuesto a los altos patrimonios. Usted daría en principio su voto para aquello, pero luego comienzan las objeciones. Una puede tener que ver con la efectividad, pero antes de que hablemos con aquella, lo primero que quiero preguntarle es, ¿usted reconoce que los impuestos son materia legal y una prerrogativa también del presidente de la República? Por lo tanto, de nuevo, recurrir a que va a ser una norma transitoria y por eso se puede establecer excepcionalmente vía una reforma constitucional, no es terminar finalmente cambiando la forma en que se legisla, que esa es la crítica que se va a hacer de quienes se oponen. Yo reconozco, Mónica, que los impuestos tienen que tener una fuente legal y que son de iniciativa del presidente de la República. Y por eso yo no firmé este proyecto de reforma constitucional. Pero vamos a iniciar una discusión. Ya, pero usted reconoce que hay aquí un problema de constitucionalidad. Hay un problema, como está originalmente planteado el proyecto, salvo que la reforma constitucional mandate al legislador, por ejemplo, a establecer un proyecto de ley por única vez de esta naturaleza. Esto se hizo, por ejemplo, pero de inmediato le van a decir, sí, pero es lo mismo, lo que están haciendo básicamente es lo mismo que se hizo con las AFP, sería decir, dado que el tema de la previsión es iniciativa del presidente, finalmente se le dice vía ley establezca, por ejemplo, en un minuto se dijo el fondo de compensación, vía ley viabilice esta reforma constitucional. Por eso le pregunto, la objeción que le van a hacer de inmediato es, no están vía esta indicación, la reforma constitucional, haga usted por ley lo que yo no puedo hacer vía ley, si no es finalmente torcerle en el fondo el espíritu a la forma en que se debe legislar. Esa va a ser evidentemente la objeción que le van a hacer a este proyecto. Esa va a ser la discusión y bienvenido al debate, y por eso vamos a poner el proyecto en tabla y vamos a escuchar a todos los constitucionalistas. Pero déjeme decirle cuál es la diferencia, Mónica. A ver. En materia del retiro del 10%, usted sabe que el sistema de capitalización individual en modelo AFP no está establecido en la Constitución, a diferencia de lo que mucha gente cree. Está establecido en un decreto ley, que es el decreto ley 3.500. Sí. Lo que establece la Constitución es el derecho a la seguridad social. Y lo que opinaron muchos constitucionalistas, por ejemplo, Tomás Jordán, Jorge Contés y otros, es que nosotros podíamos regular en forma transitoria por única vez la posibilidad de que las personas puedan retirar el 10% sin afectar el derecho a la seguridad social, como estableció además un informe de la Organización Internacional del Trabajo que entendió la seguridad social desde un punto de vista amplio. Yo le quiero confesar que el caso de este proyecto del impuesto al patrimonio es más complejo, porque probablemente estamos hablando del derecho a propiedad. Ya no estamos hablando de un quórum de 3/5, de eso estoy seguro. O sea, una reforma de esta naturaleza tendría que nacer con un amplio consenso, y sí, yo creo que en ese caso, en el del impuesto a los altos patrimonios, estamos hablando de un quórum de 2/3. Ahora, se ha dicho, después de lo que ocurrió con, finalmente con el impuesto, o sea, con el 10% de las AFP, se ha dicho que de todos los sectores, que es un momento para hablar de una reforma en serio al sistema de previsión social. Unos están por terminar con las AFP, otros están por reformarlo de fondo. Después quiero preguntarle cuál es su postura en eso, pero antes, uno podría hacer el paralelo con que este tema del impuesto a los superricos o al alto patrimonio, como se quiere llamar, va a abrir la puerta también, este proyecto, a que se haga de nuevo una discusión sobre una reforma tributaria en estos momentos. ¿Es oportuno hacerlo? ¿Cree usted que hay que hacerlo?
Yo creo que hay que hacerlas, no necesariamente en 3 semanas ni en un mes. Yo creo que es muy importante que el gobierno fije una posición al respecto porque va a haber una disminución de la recaudación fiscal. Entonces el tema es cómo enfrentamos como país esa discusión, como se está haciendo en otros países. Hoy día escuchaba, por ejemplo, a José Gregorio plantear que en otros países se ha hecho la aplicación del impuesto al patrimonio, pero con tasas mucho más acotadas que las que propone el proyecto. Él hablaba de un 0,2, 0,3% del PIB. Bueno, hagamos esa discusión. Para eso está Diputado, el perdón. Congreso No, Nacional. pero es que por si no, pues nos acabó el tiempo, por si no me expliqué bien. Mi pregunta es si a raíz de este proyecto, ¿usted cree que hay que hacer ahora una Por supuesto, nueva discusión tributaria, no solo hay respecto a las personas de que... más alto patrimonio, sino que una discusión tributaria, una nueva reforma tributaria? Eso es lo que le pregunto. ¿Hay que hacer la Sin discusión ninguna ahora, una duda. nueva reforma tributaria? Sin ninguna duda, porque el país va a tener que reconstruirse después de esta pandemia desde el punto de vista de la inversión pública para generar empleo. Me parece que es fundamental, viendo cómo vamos a proteger a las pymes y cómo las grandes fortunas del país pueden hacer una contribución. Este es un debate, Mónica, que se inició en pleno estallido social en la CPC y muchos líderes de la Confederación de la Producción y el Comercio incluso hablaron de un impuesto al patrimonio a las grandes fortunas de un 1%. Por cierto, es una discusión que hay que hacer, igual que la reforma provisional que está en el Senado, que nosotros aprobamos en la Perfecto. Cámara de Ya, Diputados. pero ¿usted cree Y que es muy tiene que ser más importante. amplia, una reforma tributaria que no solo afecte a los de Sí, más altos patrimonios, que hay que discutir ahora una por reforma tributaria supuesto. de nuevo? Perfecto. Claro, porque Ya, tiene nos que queda ver claro. también con los incentivos para las pymes. Entonces Ujú. hay que hacer una discusión más larga, de todas Ya. maneras. Y Bueno, ahí para va eso a está el venir. Congreso. Ya. Usted sabe lo que van a decir también otros, que no es el momento, que está mal la economía. No me cabe duda. Pero para eso está el Congreso, para discutir todos los temas. Hoy día se demostró que este es un Congreso relevante, que entiende las necesidades de la ciudadanía y que tiene respuestas oportunas para problemas urgentes del país. Diputado Matías Walker, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile, que esté muy bien. Gracias, Mónica.